La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Joana, es un gusto para nosotros que estés aquí en nuestro programa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a meternos de llenos un poco en esto de lo que está pasando, ¿no? Te aviso que si la nota sale mal no la podemos cortar, ¿eh? Sale en vivo, ¿no está editado? No se va a meter la productora a cortar nada. Aunque se mete varias veces la productora, pero no a cortarla. Pero bueno. No la veo por ahora. Y no te escuchó tampoco, ahí te hace gesto. Estamos en una situación particular da la sensación que la Argentina es un punto de inflexión permanente, ¿no? Ustedes el último martes se movilizaron al Ministerio de Economía en reclamo de la implementación de un programa de emergencia escolar, dando cuenta de que se hace imposible para las y los trabajadores de la economía popular pagar lo que vale la canasta educativa, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que nosotros el día de ayer hicimos una jornada de lucha en todo el país. Digamos, lo que es importante es que fue de carácter federal, si bien el epicentro fue acá en el Ministerio de Economía, en todas las provincias y en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la economía popular, en conjunto también con las organizaciones piqueteras, nos movilizamos hacia las delegaciones de ANSES, primero para denunciar la situación que está nuestro sector, digamos, ¿no? Que es uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas y por el modelo económico que ejecuta el gobierno nacional, y que en ese marco nosotros lo que estamos denunciando es que hay familias enteras que van a tener que elegir entre qué hijo mandar a la escuela, digamos, ¿no? Estamos en esa situación. Los sectores populares no hay posibilidad de cubrir el acceso a cuestiones básicas como el cuaderno, la mochila, el guardapolvo, para poder iniciar las clases, digamos, ¿no? Y en ese marco, ayer una de las reivindicaciones era que estamos exigiendo un bono de 300.000 pesos, sabiendo que la canasta hoy está entre 230, 240.000 pesos, la básica, digamos, para acceder a poder estudiar, digamos, algo tan básico en la Argentina. Digo, en este último año se naturalizan algunas cosas, como el año pasado se naturalizó que comer no era un derecho, digamos, ¿no? Nuestra mayor denuncia a este gobierno ha sido que están implementando lo que nosotros llamamos un genocidio social por goteo, porque si bien muchos medios dicen, bueno, no se terminaron los piquetes, no están en la calle, bueno, les cuento a los medios hegemónicos sobre todo que la Argentina no comienza ni termina la 9 de julio, y donde más se está sufriendo la crisis es en el territorio, digamos, ¿no? Y eso agravado también por algo que hemos denunciado, que entendemos que es central en este modelo económico, que es la apertura a la entrada del narcotráfico y del crimen organizado en los barrios populares, digamos, ¿no? Porque al desaparecer las redes comunitarias, que es lo que pretende este gobierno, destruyendo los espacios comunitarios, los espacios de contención, que estábamos las organizaciones, pero también las comisiones vecinales, la sociedad de fomento, los clubes de barrio que hoy están destruidos, lo que hace es que ese territorio hoy esté en disputa con el crimen organizado, digamos, ¿no? Esto es algo que evidenciaron apenas asumió este gobierno, ¿no? Dando cuenta de, bueno, si se va a destruir el Estado, se destruye también los lazos comunitarios. Y vos, en el trazado de tu intervención, marcaste tres ejes que para nosotros son fundamentales, ¿no? Trabajo, educación y lo que es el espacio de integración social, para que el narco no entre al territorio y termine de destruir los lazos comunitarios. Bueno, hoy eso está absolutamente desintegrado por lo que uno viene percibiendo. Ahora, ¿cómo lo viven ustedes permanentemente? Porque da la impresión de que se empieza a observar un incremento de los hechos delictivos donde están involucrados también pibes entre 16 y 24 años. Bueno, ¿qué es lo que empiezan a observar ustedes frente a esta alarma? Bueno, primero lo que hay es un enojo, obviamente, con la situación económica, y esa violencia es una violencia horizontal hoy, o sea, es entre vecinos, digamos, entre trabajadores, por la disputa de tener acceso a cuestiones básicas como, por ejemplo, una changa, digamos, ¿no? Nos disputamos el territorio para ver quién trabaja en tal lugar, digamos, ¿no? Digo, desde los vendedores del espacio público. En el medio tenés todo un programa también, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires,
desde el macrismo, digamos, ¿no? Que es la estigmatización también del trabajo de los sectores populares, levantando, por ejemplo, persiguiendo a los manteros, a los feriantes, a todo aquel que se ha generado trabajo allí donde nadie más, ni el mercado, ni el Estado, ni nadie ha generado trabajo para un sector muy grande de la sociedad, que eso es un poco lo que hoy se va complejizando, digamos, ¿no? Y la cuestión del crimen organizado para nosotros no es menor, porque está íntimamente relacionado, por ejemplo, a uno de los puntos de la ley base, que es el blanqueo de capitales, digamos, ¿no? Mucho de lo que surge en el territorio cuando desaparece el Estado es bancado por esos capitales que no sabemos de dónde vienen, pero que en muchos casos es el crimen organizado, y fundamentalmente porque ya se empieza a ver cómo esa disputa de la liberación del territorio por parte del Estado es empezar a que se sálvese quien pueda, digamos, en el territorio, digamos, ¿no? Yo particularmente vengo de una provincia donde este modelo económico en mi provincia no tiene posibilidad de existencia. Yo soy de Chaco, una provincia donde el mayor número de trabajadores está en la informalidad. O sea, en Chaco y en la mayoría de las provincias del norte argentino no hay posibilidad de subsistencia si este modelo económico se estabiliza, digamos, ¿no? Porque sabemos la dependencia que tienen las provincias argentinas de la centralidad del Estado, y al haber desaparecido eso, obviamente, no sé, en mi provincia, por ejemplo, ahora está pasando que hay 5 o 6 días donde la gente no tiene agua, pero no la del impenetrable, sí. Que cuando hablamos de Chaco aparentemente que es todo muy lejano, no, en Resistencia, la mitad de la ciudad, que es la ciudad capital, donde vive la mitad de los chaqueños, no tiene acceso al agua. No tiene la luz. Está al lado del río, aparte, o sea, está cerca aparte del río. Estamos en el Paraná. Tendrías que tener. Estamos en la cuenca del Paraná. Un sistema para. Bueno, me ha tocado ir al Chaco muchas veces en otra época, pero la diferencia, por ejemplo, notoria que había entre cuando cruzás a la provincia por Corrientes, digo, es muy marcado, ¿no? La diferencia que hay entre las dos provincias. En el Chaco a mí me tocó presenciar miseria, cuando en Corrientes uno puede ver pobreza, y por lo visto esa cuestión que termina siendo estructural no se ha modificado tampoco. Sí, obviamente que ahí está lo que nosotros también insistimos mucho que hoy exista Milei también implica hacer una autocrítica de nuestros proyectos políticos, digamos, digo, del peronismo en particular, y de los sectores populares que hemos gobernado, los gobiernos populares. Del campo nacional. Las cosas que no resolvimos, obviamente. Pero también llegó a eso, digamos, ¿no? Esa autocrítica la tenemos que hacer nosotros, digo, porque, o la tiene que hacer la superestructura, porque la UTEP ha acompañado lo que tenía que acompañar, ha criticado lo que tenía que criticar, el movimiento obrero ha hecho lo mismo, se han hecho propuestas. No, lo tiene que hacer la estructura política, digamos. Porque una de las cuestiones que quedó pendiente, y nosotros los veníamos viendo en el último trazado del gobierno de Alberto Fernández, era, bueno, ¿por qué no se integraba la economía popular en esta discusión? Inclusive con distintas entrevistas que hemos hecho, algunos compañeros del campo político nos decían, no, bueno, pero hay una sola economía, no hay dos economías. Pero en esa economía los trabajadores de la economía popular no estaban. Sí, yo creo que hay un gran desconocimiento, primero de la dirigencia política en particular y de quienes le tocó ocupar cargos de decisión, diríamos, ¿no? En cómo interpretar a un nuevo sujeto trabajador que tiene otras características de organización, y que nosotros hace mucho tiempo venimos insistiendo que no decimos que hay que crear algo nuevo, hay que tomar lo que hizo Perón, digamos, básicamente, digamos, ¿no? ¿Qué hizo Perón? Generó derechos para los trabajadores, digamos, ¿no? Y los convirtió en sujetos políticos, que eso también es otra de las cuestiones que me parece que hoy más que nunca hay que dar esa discusión, que los trabajadores, porque si no pareciera que los trabajadores tenemos que estar en las etapas de resistencia. Entonces luchamos, peleamos contra estos modelos económicos, neoliberales y demás. Ahora, cuando viene el momento del reparto, diríamos, de lugares de decisión, los trabajadores no son protagonistas, digamos, ¿no? Y en eso creo que hay una falencia en la construcción de un proyecto de país que pueda tener a los trabajadores como protagonistas, y fundamentalmente que se puedan interpretar nuevas realidades del trabajo, que no es en contra de algo, sino que es reconocer una realidad que existe y que para la cual deben existir nuevas reglas de ir a la formalización, diríamos, ¿no? Y eso es una decisión política. Formalizar a la economía popular
es una decisión política, digamos, no tiene que ver con una cuestión económica, si querés, ni que es un poco a donde nos quieren llevar siempre, que es la discusión de, siempre nos miran al sector como el sector a asistir, el subsidio, digamos, ¿no? Y la verdad que uno de los que más hemos criticado y hemos dicho no queremos subsidios somos nosotros, digamos, nosotros queremos generar el desarrollo del sector y que desde el Estado se generen políticas que acompañen ese desarrollo. Ahora, la economía popular está en correlación con el funcionamiento de otros sectores de la sociedad. Por eso tenemos que pensar un proyecto de país integral, no es solamente la economía popular, es la economía popular y es el empleo formal, y es las pymes, y es la pequeña, mediana empresa, y es el campo, diríamos, ¿no? Si no pensamos un modelo de país donde la integralidad sea la que genere la unidad, y no solamente la unidad para ganar una elección, digamos, va a ser muy difícil que nosotros construyamos un modelo de país que confronte con este modelo económico, digamos. Volviendo un poquito para atrás en la charla interesante que estamos teniendo y para por ahí pensarlo o aprender con vos, vos dijiste que hoy no están en los medios los cortes que supuestamente se hacían todo el tiempo en Capital. En el resto del país la resistencia está marcada. Obviamente, con un gobierno que reprime es más difícil cortar o hacer alguna actividad de protesta. Y también describías muy bien lo que está pasando en el territorio. Estamos pensando de que hay familias que van a tener que elegir qué hijo va a la escuela y qué hijo no. Estamos en un problema que yo por lo menos no he vivido, no lo he visto. Estamos llegando muy rápido a un desastre que no sabemos cuáles son las connotaciones que va a tener hacia el futuro, pero sabemos que van a ser terribles. Digo, ¿por qué crees que estos temas no están en la agenda, ni siquiera de nuestros políticos, de los que supuestamente nos representan? Creo que, y ahí siendo desde la mayor humildad posible, diríamos, creo que nos cuesta entender que se terminó un ciclo. Creo que el 10 de diciembre del 2023 terminó un ciclo también de cómo construir la representación política, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo creo que el pueblo argentino no siente la representación en las instituciones, digamos, ¿no? Y ahí hay una fractura y hay que hacer una revisión de cómo reconstruir ese tejido de que el pueblo sienta que las instituciones lo representan, digamos, ¿no? Y eso lleva a una discusión más profunda, pero yo insisto mucho, sobre todo porque, como decía, vivo en Chaco, digamos, y en este modelo económico no hay posibilidad de que mi provincia exista, digamos, es fácil, digamos. Está bien, pero volviendo un paso para atrás, tampoco estaba muy bien Chaco hace... No, totalmente. Por eso digo, yo creo que los límites del modelo de distribución, nosotros le llamamos modelo de derrame inducido, los límites fueron no haber podido tocar las estructuras económicas que había que tocar para hacer las transformaciones que había que hacer. El poder real. El poder real. Y eso implica, por ejemplo, discutir un nuevo modelo ¿qué modelo productivo necesita la Argentina, digamos, ¿no? Porque si nosotros no discutimos cosas muy básicas como quién produce los alimentos que consumimos, es muy difícil que nosotros pensemos en la soberanía alimentaria, por ejemplo, digamos, que es algo ahora hasta parece muy lejano, digamos, porque hoy estamos peleando, nuestro sector está peleando porque nos den el arroz para el comedor, digamos, o sea, fíjate lo que hemos retrocedido en un año, pero también tenemos que no caer en el error de solamente discutir la cuestión, obviamente la cuestión urgente, de la coyuntura, de resolver lo urgente, es necesario hoy. Pero ahí tenemos que empezar a dar esas discusiones más estructurales y las cosas que nos faltaron para hacer las transformaciones, porque en definitiva, ¿qué hizo el peronismo en el 55? Dio derechos, digamos, y a nosotros quizás nos faltó instituir derechos, que es un poco esto que decía, la economía popular, que se registre la economía popular, que se piense en nueva legislación, que interprete al sector, las formas de organización, sobre todo haciendo mucho hincapié en la organización comunitaria, que tiene otras lógicas y otras reglas que no son las reglas de la economía de mercado, implica poder pensar ese nuevo país y justamente tocar las estructuras económicas que son necesarias tocar, digamos, ¿no? Sí, yo varias cuestiones que a veces charlamos con
con Gustavo y en debates con compañeros. Nosotros, del 45 al 55, lo que vos decís, conseguimos, o el gobierno peronista, justicialista, consiguió derechos que, aún después de las peores dictaduras, aún después de intentar desaparecernos, aún después de la proscripción, se mantuvieron. En la década ganada, que igual nos sacamos el sombrero, porque fueron 10, 12 años, los derechos que se han conseguido los hemos perdido muy rápido. Entonces, no hubo, en el campo nacional, en los que nos conducían, un pensamiento hacia el futuro. Y pasa lo que vos estás contando. También hemos perdido la batalla cultural de ese lado. La nueva forma de trabajo las organizan la UTEP, las organizaciones sociales, y no se realizó algo para brindarle derechos a la nueva forma de trabajo. Pero sí, lo que se perdió es la conciencia de que igual, en esas condiciones, el trabajador tenía derechos. Uh-huh. Y se los dijo que no. O sea, yo doy un ejemplo que es burdo, pero es para que se entienda. El trabajador que va en la motito de Uber, que dice que no tenía ningún derecho, sí tenía derecho. Si lo pisaba un auto, tenía derecho a un hospital público, tenía derecho a hacer un juicio, tenía derecho a tener los remedios, o sea, tenía un montón de derechos. Le faltaban los otros, le faltaba un convenio colectivo de trabajo, le faltaba que no fuimos contra eso. Digo, ¿por qué se pierde en la clase trabajadora, que somos todos, esa sensación de clase, de que estamos afuera? Sí, creo que hay algunos conceptos ahí que... Primero, en nuestro sector, particularmente hablando de la economía popular, insisto que para interpretar el sector, primero hay que pensar en una nueva legislación, digamos, ¿no? Porque cómo incorporás al sector y cómo registrás, y que eso no sea pensando a través, por ejemplo, solamente del subsidio directo, digamos, que es un poco lo que se pensó, digamos, decía, bueno, a este número de trabajadores, 7 millones, por decir, le vamos a dar potenciar trabajo. Y en algún momento el trabajador se va a incorporar al empleo formal. No hay posibilidad numérica, digamos, si hacemos los cálculos en cuántos años tendríamos que incorporar esos 7 millones al empleo formal y dónde se incorporarían, diríamos, ¿no? También pensando en un mundo que va hacia otro lugar, digamos, ¿no? Que las nuevas formas de trabajo a través de las plataformas. El mismo trabajador, si uno le pregunta, ¿vos querés trabajar en el empleo formal o preferís hacer trabajo de plataforma, pero con derechos, digamos, ¿no? Entonces, con los mismos derechos, pero en distintas formas de trabajo, digamos. Eso es hacer una revisión de la sociedad que tenemos hoy, digamos, que creo que ahí también hay esto que yo decía del alejamiento o de la interpretación que tiene que hacer la dirigencia política, sobre todo, digamos, entendiendo que nosotros creemos que la política es la herramienta de transformación, digamos, ¿no? Es que hace mucho tiempo me parece que la política no interpreta, no solo a la economía popular, no interpreta distintas realidades que surgen en la sociedad, en esta sociedad, que incluso hay un aspecto que creo que todavía no lo terminamos de analizar, que es los impactos de la pandemia, diremos, ¿no? ¿Qué sociedad salió también de la pandemia? Diremos, creo que salió una sociedad, por lo menos, ¿se acuerdan cuando comenzaba la pandemia? Decía, nadie se salva solo, vamos todos a salir juntos, mejores, vamos a salir mejor. Y la verdad es que me parece que cada vez salimos más individualistas, digamos. Sí, entonces sí. También hay una sociedad ahí que tiene... Desde nuestro espacio, en las elecciones anteriores, hablábamos que la patria era el otro, y en las últimas elecciones decía, la patria sos vos. Sí. O sea, cambiaste el discurso. Exacto, digamos. O sea, también hay que volver a reinterpretar la sociedad en la cual estamos hoy. Y en base a eso, sí, me parece que esto de... También tendríamos que pensar esta democracia, diríamos, ¿no? Porque me parece que la democracia y el pacto de Olivos de la de los democracia 90, liberal. La democracia liberal también es muy proclive a fortalecer modelos económicos como el que hoy expresa Milei. Ir en contra de los modelos populares, diríamos, que llevan mucho más tiempo a hacer transformaciones y los procesos son mucho más largos de interpretar a los pero sectores. no los planes quinquenales, ¿no? Donde la integración del trabajador era efectiva en términos reales. El trabajador no era nada más el que producía, era también el que conformaba parte de esa organización comunitaria para poder realizarse de manera individual en el ámbito colectivo.
Te escucho y pienso también en relación a lo que decía Martín, en esto de, bueno, hay también un déficit sociocultural, si se quiere, cognitivo, que nos ha llevado a que se terminen enfrentando trabajadores contra trabajadores. ¿Por qué? Porque tal vez, muchas veces, vamos a poner los ejemplos que más conocemos, el pibe de Uber cree que los trabajadores de la economía popular son planeros o que solamente quieren vivir de planes. Y eso está muy instalado, se logró instalar porque no se logró explicar en términos comunicacionales, no mediáticos, sino en términos comunicacionales de cara a la sociedad, lo que significaba la economía popular o lo que demandaba la economía popular, porque no hubo un proyecto integrador de esa manera. Y ahí, y esto es una opinión muy personal, creo que también a la política le costó interpretar o entender lo que significaba la economía popular, que no es necesariamente pura y exclusivamente la economía informal. Sí, por eso hay un núcleo de trabajadores que está por afuera del empleo formal y no todo eso es economía popular, digamos. Ahí vos hiciste la diferenciación entre, por ejemplo, los Rappi, que es una nueva forma de trabajo, también surgida de la crisis del 2008, digamos, ¿no? Claro. Entonces tampoco, ahí hay otro factor que en estos últimos 20 años también tenemos que analizar cómo impactó esa crisis en nuestra sociedad también y en nuestro país, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, la fractura social tiene que ver con esto de haber fragmentado a los trabajadores, digamos, ¿no? Y enfrentarnos entre nosotros. Y también pasa al revés, diríamos, el trabajador de la economía popular dice, bueno, ¿qué es eso del impuesto a las ganancias? Digamos. Claro. Y en realidad, creo que la mayor victoria del enemigo, digamos, y en esto sí digo el enemigo porque estos tipos son los enemigos, digamos, hay que llamarlo, la verdadera batalla cultural es esa. Es la batalla cultural y la fragmentación del sujeto del único sujeto transformador que históricamente ha tenido nuestro país y que lo ha diferenciado a nuestro país de todos los países de Latinoamérica. Que ahí también creo que hay una cuestión que es esto de los derechos del trabajador que conseguimos con Perón y que no lo han tocado, incluso ahora tampoco todavía no lo pueden tocar, digamos, le buscan la forma, van viendo esto, que no lo pueden desarmar, digamos, ¿no? Y que hoy hay una posibilidad y hay un riesgo de que si este modelo económico perdura más tiempo, hay un intento de latinoamericanización de la Argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Es acostumbrarnos a esa fragmentación social, a la fragmentación dentro de los trabajadores, a la fragmentación social y fundamentalmente acostumbrarnos a que la desigualdad, bueno, tiene que existir porque... Como los países sudamericanos, un país con 70% de personas afuera y el resto... Bueno. El resto más o menos acomodado. Tenemos un presidente que dijo que la justicia social era una aberración, ¿no? Y en función de ello habilita, por ejemplo, que la política del libre mercado asegure negocios aun cuando estos representen una estafa, por lo que venimos asistiendo en las últimas horas. ¿Cómo impacta este tema en los compañeros de la economía popular? ¿Le dan bola, no le dan bola? Porque uno vive inmerso en el microclima permanente, ¿no? Entonces dice, salta esto de las criptomonedas y dice, se hablan de millonadas de dólares y uno lo ve pasar, dice, esto no puede ser real en términos de la cantidad de volumen de dinero que se maneja, pero también hay algo ético y moral que atraviesa esto, ¿no? Ahora, por otro lado, también ve que si los compañeros de los territorios están ocupados o su cabeza está pensando en cómo mandan los colegios a los pibes al colegio, bueno, también ahí hay una fractura, ¿no? Entre lo que se discute muy por encima de una superficie y lo que pasa en el territorio es una realidad absolutamente distinta. ¿Cómo ha impactado esto? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, la verdad que nuestros compañeros, si vos querés la traducción de esto de las criptomonedas y de cómo vos pones 1 millón y estafando unos cuantos te quedás con 10, digamos, ¿no? Está traducido más en cuestiones más de la diaria, que son estas herramientas que también el sistema nos va metiendo para la fragmentación y para ser más individuo y no tanto colectivo. Por ejemplo, nos pasa con las apuestas online. Muchos de nuestros compañeros acceden a través del teléfono a la compra de las monedas de los casinos virtuales, digamos, básicamente.
porque también está esa idea de que todo es inmediato, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que resolver hoy mi urgencia de hoy, no importa qué va a pasar mañana, digamos. Y ahí también creo que ha hecho un trabajo muy sigiloso el enemigo, que es esto, de, sobre todo en los últimos años, de haber permeado en la idea de la proyección de futuro, digamos, ¿no? Digo, esto de que en algún momento en Argentina en algún momento el trabajador iba a tener una casa propia, por ejemplo. Claro. O se iba a poder comprar su autito, su bicicleta, su motito, digamos, ¿no? Eso en los últimos años hasta desapareció, diríamos. Y ahí, hoy es el celular, a ver si llego a comprar el celular. Y ahora se llegó a comprar el celular. Y aparte esa idea de no futuro, diríamos, de que todo es ya, de que hay que resolver, eso creo que está íntimamente relacionado con esta idea del individuo por sobre lo colectivo. Y ahí en eso nosotros somos, y sobre todo ahora que estamos en una situación muy compleja, por eso para nosotros Francisco Claro. es uno de los pocos que a nivel mundial marca otra forma de sociedad, de vida, de pensarnos también como seres humanos, diríamos, ¿no? Más allá de la inmediatez, más allá de esto de correr atrás de cosas que son totalmente volátiles y que en muchos de esos casos lleva a enfrentarnos entre nosotros por tener el mejor celular, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay una coincidencia con Perón también en el hecho de correr lo material como centro de la escena y centro de la conformación comunitaria y poner otra vez al hombre, ¿no? Al hombre y la mujer dentro de esa escena. La política puesta al servicio de la comunidad, ¿no? Con una comunidad que necesita organizarse. Sí, y en eso, en la economía popular, por eso insistimos mucho en esto de la idea de la comunidad, de que nos organizamos a partir de la demanda que existe en nuestro territorio, digamos. O sea, no hay 3, 4 familias que no pueden resolver la comida, bueno, nos organizamos entre todos, uno trae el arroz, el otro trae las alitas, el otro trae la sal, el otro trae el aceite, y esa idea de comunidad creo que es lo único, por lo menos desde nuestra visión, que nos puede sacar de esta inmediatez y de esta fractura social que tiene hoy, que tiene la Argentina y que el mundo también nos lleva hacia eso, digamos, ¿no? El otro día había una entrevista a Juan Grabois y hablaba de los beneficios que tenía el cooperativismo y la forma que se organizaban en el territorio. También contaba de que personas que pagaron la deuda con la sociedad, salieron, entraron en estas cooperativas y la reincidencia es cero. O sea, el laburo y la organización dentro de la comunidad que se hace en el territorio es para destacar, y es por lo que abogamos nosotros que somos peronistas. Digo, vuelvo a insistir, ¿por qué no está en agenda? ¿Por qué nuestros políticos, los que nos representan, que algunos son sindicalistas, otros son de los movimientos sociales? Los menos son los sindicalistas, desgraciadamente. Otros son de los movimientos sociales y otros son políticos de vida. ¿Por qué no ponen estos temas en agenda? Yo creo que justamente porque lo que menos está representado en la política son los actores de la sociedad. Digamos, el actor dinámico de la sociedad del trabajo, el trabajador, digamos, bueno, Perón ya dijo, hay una sola clase de hombre, no dijo una sola clase de hombre, el que está empleado, dijo el que trabaja. Entonces, por eso esto que nosotros hacemos la diferenciación entre empleo y trabajo, es central entender esa caracterización para entender estas nuevas formas. Y en cuanto a lo que vos decís, lo de la representatividad, yo creo que hay que incorporarle a esta democracia liberal la idea de expresión más que representatividad, digamos, la representatividad, pero con la expresión legítima y real de cada uno de esos sectores que son en definitiva los que sostienen nuestro país, digamos, ¿no? Digo, desde las pymes, desde la agricultura familiar, desde la economía popular, desde los mismos trabajadores de plataforma. Bueno, todo eso hoy no está dentro de la política. Dentro del Congreso. Dentro del Congreso, dentro del Palacio, digamos. Lo dijo Lula muy claramente en la CGT. Hablaba de eso. Si no están representados los sectores que tienen que estar representados, ¿quién nos representa? Exacto. Para finalizar y yendo más al punto personal, ¿por qué secretaria gremial de la UTEP, teniendo en cuenta que venís del Chaco, y qué representa para vos esta organización? Bueno, la verdad que me toca esta responsabilidad en esta etapa, digamos.
por una definición de mi organización, del movimiento Evita, y yo particularmente me considero lo que decía Chávez, diríamos, nosotros en el Evita siempre discutimos esto de que los militantes ya no nos pertenecemos, o sea, nuestro proyecto de vida no es individual, es en cuanto a lo colectivo, diríamos, en cuanto a qué podemos aportar a la construcción de otro proyecto de país, digamos, ¿no? Y por eso hoy me toca ser secretaria gremial, y siendo de Chaco, poder venir acá a Buenos Aires, por ejemplo, una de las cuestiones centrales que yo planteé cuando me plantearon esta situación es no perder mi lugar de pertenencia, diríamos, ¿no? Que no me coma el porteñismo, el centralismo, diríamos, ¿no? Porque también está muy muy a flor de piel, uno viene a Buenos Aires y bueno, ya estás acá en Buenos Aires, no. Para no perder esta tampoco, porque quienes tenemos algún grado de responsabilidad sindical, social y político más, creo que no tenemos que perder el lugar desde donde venimos, porque ahí es donde todos los días la realidad te tiene que ordenar cuando te querés desviar y las liberalidades de esta sociedad te quieren llevar hacia otro lado. Me parece que está el factor de tener inserto desde el lugar donde venimos, diríamos, ¿no? Y en ese marco, obviamente, para mí es una responsabilidad también ser parte de la primera comisión de la UTEP, digamos. Nosotros con Peluca Gramajo, nuestro secretario general, con Dina Sánchez, con Norma Morales y con el compañero Vasco Verdaguer, que somos los 5 de la comisión directiva que asumimos justamente en el Salón Felipe Vallese en el noviembre del 2023, nos toca ser la primera comisión directiva de una nueva herramienta sindical que tiene un nuevo sujeto trabajador, que es la economía popular, digamos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, que es que alguna vez podamos permear en la discusión de la política, para que la política entienda nuestro sector, pero fundamentalmente para poder incidir en un modelo de país distinto. Joana, ha sido un gusto para nosotros que te hayas acercado hasta aquí, hasta los estudios de la radio, para compartir estos minutos y darnos tu apreciación de lo que está pasando y también contarnos qué es lo que pasa en el territorio. Será hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ustedes escuchaban aquí en la periferia a Joana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.